Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. A Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos telecomunicaciones y su impacto en la sociedad, la política y la economía. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. En México, aún hoy día, muchas personas contratan el servicio de televisión de paga para poder recibir correctamente las señales de televisión abierta. Y por otra parte, también ha habido intenciones de empresas comerciales de negar el acceso a los contenidos de televisión abierta a aquellas empresas de televisión de paga. Por eso, en la reforma constitucional de 2013, se estableció la obligación de ofrecer gratuitamente las señales de televisión abierta y a las empresas de televisión de paga la obligación de incluir dentro de sus señales a los canales de televisión abierta. Hoy día vamos a platicar sobre qué es el Most Carry y el Most Offer. Y para ello tenemos con nosotros al maestro Eduardo Ruiz Vega, quien es director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Clara. También con nosotros está Peter Bauer, quien es representante legal de Dish y MBS. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Clara. Con nosotros también está la doctora María Elena Estavillo, quien es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias. Y con nosotros finalmente está la maestra Aleida Calleja, quien es coordinadora de Observacom. Muchas gracias, Aleida. Gracias, Clara, un gusto. Los invitamos a entrar en contexto del tema del Most Carry y del Most Offer con la siguiente cápsula que preparamos. En contexto. La reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 estableció las obligaciones conocidas como Most Carry y Most Offer. El Most Carry es la obligación de los sistemas de televisión de paga para incluir en sus paquetes de programas las señales de televisión abierta dentro de la misma cobertura geográfica y en forma simultánea a la señal abierta, sin modificación y de manera gratuita para el suscriptor. En el caso de los concesionarios de televisión de paga vía satélite, solo están obligados a retransmitir aquellas señales de televisión abierta que cubran más del 50% del territorio nacional. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que los canales 2 y 5 de Televisa y 7 y 13 de TV Azteca cumplen con ese requisito. También estos concesionarios de televisión satelital deben incluir las señales de televisión abierta de instituciones públicas federales, tales como Canal 11, Canal 22 y TV UNAM. El Most Offer es la obligación correlativa al Most Carry, es decir, la obligación que tienen los concesionarios de televisión abierta de permitir que las empresas de televisión de paga retransmitan sus señales de manera gratuita. Los concesionarios que hayan sido declarados preponderantes no podrán aprovecharse de la gratitud del Most Carry y Most Offer. Si lo hicieran, se les podría revocar su concesión. En contexto. Pareciera un tema muy técnico y a veces estamos entre el dilema de si es un derecho de la audiencia, si es algo necesario para la competencia. María Elena, empezaría contigo. ¿Por qué se establecen en México estas obligaciones llamadas del Most Carry y del Most Offer? Muchas gracias por la oportunidad. Este tema es muy interesante. ¿Por qué se establecen en México las obligaciones? Pues por una preocupación de que el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir las señales de televisión abierta se cumpla. La televisión abierta tiene un propósito social
es un servicio de interés público y es muy importante que toda la gente en el país pueda recibir las señales independientemente de que las capte directamente del aire o de que cuente con un servicio de televisión restringida. En otros países estas obligaciones se han impuesto desde hace muchos años y es precisamente para cubrir esta necesidad de comunicación del derecho de la sociedad a recibir información, a recibir la cobertura de este servicio que es muy importante para la sociedad. Y con el crecimiento cada vez mayor de los sistemas de televisión restringida, sí se estaba dificultando que se hiciera realidad este derecho. Y ahí, Aleida, ¿podrías agregar algo sobre si es, en tu opinión, un derecho de la audiencia o es algo favorable a la competencia? Mira, en esencia considero que es un tema del derecho a la información. Una de las características esenciales que tiene la televisión abierta o la radio abierta es que son de acceso universal gratuito. Digo, aquí y en China y otros lados. Y eso significa que la gente tiene el derecho a recibir información de manera gratuita sin tener que pagar nada. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en México? Que las televisoras de señal abierta le estaban cobrando su señal a los sistemas de paga, ¿no? Y finalmente, ¿quién pagaba ese sobrecosto? Pues el suscriptor, el hecho de que tú tengas un paquete que incluya la televisión abierta y que te cobren por eso, para nosotros, para muchos de nosotros, era una violación a ese derecho a la información, porque entonces se estaba socavando la gratuidad y el acceso universal que determina a la radio y a la televisión abierta. Y en ese sentido, por eso es que en muchos países se ha determinado que los concesionarios de señal abierta tienen que facilitar que los sistemas restringidos de televisión, ya sea de cable o de satélite, puedan tomar su señal para retransmitirla sin ningún costo alguno. Entonces, digamos, ha generado un proceso de discusión muy fuerte, sobre todo por la cuestión de derechos de autor, por la cuestión de competencia. Sin embargo, hay que decir que en México, en los niveles de concentración tan tremendos que tenemos, lo que sí se planteó, y así está puesto en la Constitución, en la reforma constitucional de telecomunicaciones, es que hasta este momento, digamos, es gratuito, y una vez que se nivele el piso de competencia, ¿no? Ya que tengamos competencia, eso no sé cuándo lo vamos a ver, pero ya una vez que tengamos competencia, entonces entre los operadores acordarán el precio para la retransmisión de las señales. Digamos, el Most Carry y el Most Offer no es otra cosa que la discusión del derecho de retransmisión de las señales que implican el derecho a la información, que la gente pueda tener acceso a esa televisión abierta, que es de acceso universal y gratuito, y que en muchísimos lugares del país no llega, y que por lo tanto la gente tiene, como tú dices, que pagar un sistema de cable o de satélite para poder ver la televisión abierta. Eso no tendría que ser un costo para el usuario, ¿eh? Entonces tú lo manejas más como un tema de derecho a la información. Así es. ¿Cuál sería tu opinión, Eduardo, al respecto? No, yo la verdad con mucho respeto difiero totalmente en esta concepción. Digo, en primer lugar porque la televisión radiodifundida, al igual que la radio sonora, pues digo, son los servicios con la cobertura más universal que hay en este país. Y la verdad es que no comparto el argumento de que hay que proteger a quien, pudiendo tener un sistema de paga, ya sea terrestre o satelital, pues pareciera que estamos argumentando que no puede tener su antena aérea y recibir el servicio de televisión. Yo la verdad es que, digo, sin entrar a discusiones de cifras, creo que la universalidad de la radiodifusión se demuestra, por ejemplo, en otras normas de orden público constitucionales, como es todo el sistema que hemos analizado en este espacio, Clara, de los tiempos electorales y todo esto, ¿no? Si no tuviéramos una cobertura suficiente en la radiodifusión y si no planteara esto, pues cambiaría mucho la visión de otras cosas como la transición digital terrestre y una serie de cuestiones. Yo creo, hablando del origen, que fue tu pregunta, que es clarísimo, como lo mencionaba Aleida, con esta cláusula de competitividad, que este es un tema de mercado.
y esta yo creo que es la razón que quedó inserta en la fracción primera del octavo transitorio de la ley. Y creo que el antecedente en México, porque además el Mos Carry y el Mos Offer, o la retransmisión, me gustó la propuesta, la retransmisión gratuita. La verdad es que está muy tropicalizada, ¿no? Lo que está en la Constitución, y yo creo que obedece a lo que sucedió en este país en términos de desplazamiento de competencia. No lo veo yo como un tema 100% derecho a la información, aunque abona, ¿no? Entonces, sí tengo yo una posición distinta en cuanto a la concepción de esta norma transitoria, sí, que se estableció en el decreto de reformas a la Constitución. Ahora, Peter, ustedes dentro de la empresa Dish en especial han tenido una postura firme en cuanto a esta obligación de retransmisión, pero también se ha dicho que esta obligación de retransmisión, más que un beneficio colectivo para la generalidad, implica un beneficio a ciertas empresas que son las empresas de retransmisión y concretamente aquellas que no son de Grupo Televisa, que es quien tiene la mayoría de las empresas de televisión de paga, porque bueno, ahí básicamente se podría ver como cambiar de una bolsa a otra, pero en este caso concreto de ustedes, ¿cuál es la visión que ustedes tienen en el tema? Mira, Clara Luz, yo creo que como muchos otros temas del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, tiene muchos ángulos. Yo suscribo ante todo lo que han dicho la comisionada Estavillo y Aleida en torno a la óptica que el constituyente tuvo en mente al instituir este régimen de retransmisión obligatoria y además transitoriamente gratuito. ¿Por qué? Porque lo que se quiere hacer, lo que se trató de hacer, es trasladar el derecho que tenemos todos los mexicanos a, como dice Eduardo, sacar nuestra antena de conejo y mirar la televisión de manera gratuita. Trasladar ese derecho a nuestra caja de recepción de televisión restringida. Hoy ya casi la mitad de los mexicanos están adoptando sistemas de televisión restringida y el futuro es tener esas cajas receptoras de otro tipo de señales, no nada más las abiertas. Y lo que quiere el constituyente es que el que las puede recibir gratis con su antena de conejo, las reciba gratis en la caja, sea satelital o terrenal de su preferencia. Eso es lo que ha querido construir la reforma y no puede leerse, en mi opinión, el octavo transitorio sin leer el sexto y el séptimo constitucionales que instituyen derechos de las audiencias y no nada más derechos de los concesionarios. Ahora, por supuesto, todos estos derechos se realizan en un entorno de telecomunicaciones y radiodifusión mediante la prestación de servicios que están concesionados a particulares. Puede ser un concesionario de televisión satelital, como es el caso de Dish, puede ser un concesionario de televisión radiodifundida, como es Televisión Azteca o como será Televisa. Y ahí habrán siempre ópticas distintas. Como Eduardo defiende con toda legitimidad el derecho de autor de quienes producen y pautan contenidos, habrá quien defienda del otro lado una óptica procompetitiva y que brevemente, porque no me quiero extender, te da una lógica de qué ha pasado en el mercado. ¿Qué pasaba antes del Mos Carry y Mos Offer? Pues no había acceso a este insumo esencial de la televisión restringida. Y sí, por supuesto que hubo prácticas de desplazamiento en este país. Dejen ustedes las que ha sufrido y de las que se ha defendido Dish. Hace 10 años, en el año 2004, salió al mercado un competidor que se llamaba DirecTV por una razón. Es público y notorio que salió del mercado por una razón. Televisa lo desplazó al negarle el acceso a las señales abiertas. Y termino brevemente. ¿Qué tenía que hacer el usuario de DirecTV en esas épocas? Pues si quería ver la telenovela o quería ver el fútbol o quería ver el noticiero, tenía que ir detrás de su televisión, desenchufar su sistema DirecTV, enchufar su antena de conejo y poder mirar la televisión. Y esa barrera fue desplazando DirecTV en el mercado hasta que quebró y le vendió a sus usuarios a Sky. Eso hay quienes quisieran verlo reeditado el día de hoy. Afortunadamente la Constitución ha sido muy clara en instituir este régimen de obligatoriedad claro y franco para que esas señales estén invariablemente en el sistema de televisión restringida. Creo que lo vamos a seguir discutiendo, pero no es nada más la óptica de los, digamos, de la contención legítima de derechos entre concesionarios, sino creo este beneficio al que se reitera, pues de la gente. Si yo tengo derecho a verlo gratis con mi antena de conejo, ¿por qué quieres que ande cambiando switches detrás de mi televisión? Déjamelo ver en mi satelital o en mi televisión por cable de manera gratuita. Creo que ese es el espíritu. Ahora, iría contigo, María Elena. Me parece que en el discurso, incluso público, quizá no se discute tanto la obligación de ofrecer contenidos o la obligación de incluir los contenidos, sino el punto es la gratuidad. La Constitución habla de que va a ser gratuito para todos lados, no menciona los derechos de autor. ¿Es correcta esta apreciación de que debiera de ser gratuito? Digo, yo sé que está en la Constitución, es correcto, ¿no? En el sentido de que está en la Constitución, exactamente, ¿no? Y es
es gratuito bajo ciertas condiciones. Incluso en la Constitución nos señala en qué casos no debe ser gratuito, ¿no? Y es cuando está interviniendo ahí en alguno de los extremos un agente que haya sido considerado preponderante, ¿no? En ese caso, entonces, este agente no tendría derecho a la gratuidad. Pero siguiendo eso, y digo a ti, sí, María Elena, y a todos, siguiendo ese argumento, ¿dónde queda entonces el derecho de la audiencia? O sea, si es gratuito, es que ahí me gustaría comentar, porque mi respuesta inicial, ¿a qué se debe estas obligaciones? Bueno, yo lo veo como fundamentalmente por el derecho de la población a recibir las señales. Eso no quiere decir que no tenga una óptica de competencia, ¿no? No quiere decir que no tenga un ángulo muy importante de competencia. Y en este sentido, la definición de que si es gratuito o no tiene que ver con cuestiones de competencia. Y es entre operadores, porque tiene que seguir siendo gratuito, pero para los televidentes. Aquí la gratuidad de la que estamos hablando es entre los operadores, que tenga que haber un pago, ya sea por el servicio de retransmisión o por el derecho a poder tomar las señales. Esta es una cuestión entre operadores y está relacionada con temas de competencia. También por eso, en la misma Constitución se señala que este régimen de gratuidad va a existir hasta que se den condiciones de competencia. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que esta es una excepción, digamos, es gratuito, mientras no haya condiciones de competencia, pues precisamente considerando que la falta de competencia es lo que hace necesaria que sean gratuitas las señales, ¿no? Para equilibrar las condiciones de competencia en el mercado. En un momento en que lleguemos a un mercado en total competencia, entonces ya tendrían que negociar todos los operadores los términos para proveerse estos servicios. El tema de competencia es importantísimo porque pues todos estamos conscientes de que actualmente no tenemos la competencia que nos gustaría tener en los mercados. Y es muy cierto este ejemplo que comenta Peter, lo tenemos todos en la mente, como la falta de acceso a las señales hace varios años en el país causó la quiebra y la salida de un operador importante en el mercado que hasta el día de hoy no ha sido reemplazado, ¿no? Seguimos con un solo oferente de servicios de televisión restringida por satélite. Entonces vemos que ese lugar no se ocupó. Es correr un riesgo de estos en materia de competencia es muy costoso para todos, para el mercado, para los ciudadanos, porque es muy difícil que el mercado se recomponga. Tienen que pasar muchos años y hay que hacer cambios profundos para esta recomposición, que ahorita estamos tratando de hacerlos. Esta es una de las medidas que puede ayudar precisamente a equilibrar estas condiciones de competencia. Aleida, ¿querías agregar algo? Sí, a ver, sí. A ver, sin duda es un tema de competencia, pero el hecho de que sea un tema de competencia no excluye derechos. O sea, la competencia no excluye derechos, ni los derechos excluyen la competencia. Y me parece que en ese sentido habría que tener cuidado. Sin duda que uno de los grandes problemas, y el ejemplo que puso Peter es el más simbólico de por qué la gratuidad de los derechos de retransmisión y de cómo se han tenido prácticas monopólicas absolutas por parte de quienes tienen la señal abierta para pues imponer sus condiciones en el mercado y permitir que determinados sistemas de cable puedan sobrevivir o no sobrevivir si tienen la posibilidad de retransmitir la señal de televisión abierta. Lo cierto es que en realidad el ciudadano, la ciudadana común y corriente, no tendría por qué pagar por la señal abierta. Aunque sea una persona de alto o de bajo nivel o de mediano nivel económico, ese derecho no genera distinción entre posiciones económicas. O sea, es un derecho general, ¿no? O sea, no es un derecho que se aplique solamente para un grupo de personas o para otro. Es un derecho universal, de acceso universal y de gratuidad. Entonces, ¿por qué yo tengo que pagar por una señal que es originalmente gratuita? ¿Por qué? Porque
ahí empiezan, digamos, los temas de competencia, ¿no? Cuando una televisora dice, no te doy mi señal a menos que me pagues tantos .90, $70 por la señal. ¿Y qué hace él? Y no solamente eso, sino que además les empaquetan las señales, ¿no? Y además solamente puedes recibir el canal 2, por poner un ejemplo, si además me compras junto con estos otros canales. O sea, esas prácticas, al final, ¿a quién impactan? Finalmente, ¿qué hace la gente que tiene su sistema de cable o de satélite? Dice, bueno, pues lo que a mí me cuesta esa señal abierta, te lo cobro a ti, suscriptor. Y además a mí como usuario de esos servicios, me restringen la oferta. Entonces, quieres más canales porque esto ya está empaquetado con la señal abierta, entonces tienes que pagar más. O sea, al final, el problema de la puesta en acuerdo de los concesionarios, de los operadores, a quien afecta es al usuario final. Entonces, ¿en qué se pensó cuando se hizo esto en la Constitución? Lo que se pensó es, tenemos que promover competencia para evitar este tipo de acuerdos que tienen un impacto en el usuario final, ¿no? Bueno, finalmente ya el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, hizo los lineamientos para los derechos de retransmisión, me niego a decirle Moscarry y Mosoffer, pero al final lo que no hemos visto, y no sé cuándo lo vamos a ver, es cuándo se van a reflejar esos beneficios al usuario final, que somos finalmente los que sufrimos los acuerdos o desacuerdos entre las empresas. Entonces, a ver, yo creo que es un asunto de competencia, sí, pero no solamente, también es un asunto de derecho a la información pleno. Entonces, no se pueden excluir. Y cuando hablamos de derechos de autor, que tú lo mencionaste, Peter. Si me permites, derechos de autor viene en el siguiente bloque, porque ese es todo un tema de controversia. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento más con el tema ¿qué es el Moscarry y el Mosoffer? Regresamos nuevamente a Código Democracia. Háganos llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito a conocer la opinión de nuestra audiencia sobre este tema del Moscarry Mosoffer. ¿Qué opinamos? ¿Puede ver los canales de televisión abierta sin necesidad de contratar televisión de paga? Sí, siempre y cuando tengas una antena. Pero ahora con lo del nuevo concepto que va a haber digital, el cambio a digital, no se va a poder, ¿eh? Así es, ¿cómo no? Claro que sí. Sí. ¿Claro? Sí. Sí, pues no, yo creo que no, porque no es la misma imagen ni la misma definición. Sí, sí lo podemos ver. Hay canales muy buenos. Pues antes de tener cable sí se podían ver los canales, pero ahora ya no. Sí la podría ver, más sin embargo todos los canales que yo veo no son de televisión pública. ¿Sabe lo que es el Moscarry y el Mosoffer? No estoy informado sobre este tema. Pues no los conozco. Es la obligación que tienen las cableras y las señales satelitales de proporcionar la señal digital presentada por diferentes canales comerciales y públicos. Bueno, podría saberlo por contexto en las palabras que son en inglés, pero la verdad no sé a qué se refiere. Que Moscarry y Mosoffer significa el que más llevan y el que más se ofrece, pero no sé a qué se refiere en sí dentro de la materia de telecomunicaciones. No. Mira, con certeza la verdad no lo sé. He oído hablar de los conceptos. No sé si se refiere a que empresas que ya manejan televisión como es Televisa o TV Azteca, o el caso de las empresas grandes que tienen todo el sistema de cableado, puedan entrar nuevos competidores así que a la televisión, pero no sé exactamente a qué se refiere. Creo que va por ahí. No los conozco. ¿Qué opinamos?
Escuchamos la opinión de nuestra audiencia. Creo que se confirma también lo que dice Aleida, que deberíamos de hablar de retransmisión de contenidos más que de Moss Carry o de Most Offer. No sé si alguien quiera comentar algo sobre el sondeo, y si no, dejaría la pregunta, Peter, ¿cuál es la situación en este tema de la gratuidad? Hablamos que es un tema de competencia, que no está peleado con el derecho a la información, pero también hay una situación de mercado en México quizá muy concreta. Sí, mira, claro, el tema de la gratuidad, al fin y al cabo, es una disposición transitoria. La gratuidad no llegó para quedarse, cuando menos no en la disposición constitucional. Vamos a tener algunos meses o años de gratuidad de aquí a que el IFT determine que existen condiciones de competencia efectiva, y luego va a desaparecer. Entonces creo que lo importante tal vez no es enfocarnos solamente en la gratuidad, sino en el régimen de retransmisión obligatoria. Yo hago una suerte de analogía entre la interconexión de las redes y la retransmisión, porque la lógica regulatoria es la misma. El constituyente declara que es de interés público que los contenidos abiertos estén en los sistemas cerrados o sistemas de paga. ¿Por qué? Porque muy pronto, y decía alguien por ahí en el sondeo con muy buen instinto, ahora con la transición a la televisión digital terrestre, ya no tiene sentido que la gente vaya sustituyendo también sus antenas receptoras y compre convertidores digitales, invierta en eso, que es una tecnología que nada más le va a permitir recibir las señales abiertas, sino que la mejor política para el Estado es que la gente adopte sistemas de televisión de paga que le dan mayor amplitud, que además le pueden dar triple play o cuádruple play ahora con el entorno convergente que se busca, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que no puedan nunca negarse ninguno de los dos concesionarios que participan en esta relación, ni el concesionario de televisión abierta, radiodifundida, ni el de televisión restringida, a que esas señales estén presentes. Y dos, que a falta de acuerdo, que me imagino que siempre sucederá, la falta de acuerdo con esta libertad relativa, sea el IFT el que resuelva conforme a costos, dice la Constitución, cuál será la tarifa que deba prevalecer. Y entonces vamos a tener un entorno que, si bien no será gratuito, y yo coincido con Aleida, lo ideal para el consumidor, para la audiencia, sería que fuera gratuito, pero la Constitución lo prevé nada más como un tema transitorio. Pero en todo caso, cuando las tarifas que fije el IFT sean simétricas para todos los participantes, ya no va a poder existir prácticas de desplazamiento en función de los contenidos abiertos, que es lo que hemos observado en el mercado. Y mencionábamos el caso de DirecTV, que es el más arquetípico, pero Dish, sin duda, que es la empresa que yo represento, ha sufrido una tras otra prácticas de desplazamiento y de falta de acceso a insumos esenciales para la prestación de este servicio. Tan es así que nunca tuvo las señales de televisión abierta, radiodifundida, sino hasta que entró en vigor la norma constitucional con la integración del IFT. Entonces, eso se va a acabar, y creo que eso es lo que tenemos que celebrar, independientemente de cuál sea la tarifa, que discutamos los temas autorales que vengan en esa tarifa o no. Creo que lo importante es que la gente tenga acceso a las señales en su sistema restringido. Ahora, sí, Eduardo. Pero fíjate qué interesante, Clara. A ver, primero, creo que de todas las intervenciones que hemos tenido, sí creo que nos está quedando muy claro que este es un tema más de mercado que de derecho a la información, por todos los conceptos que se han vertido, y bueno, lo podremos ver en las repeticiones de este programa. Segundo, menciona ahorita Peter, ¿no? Que lo ideal sería que se acepte, o sea, que migrara la sociedad a sistemas de televisión de paga. Entonces, yo creo que aquí hay una gran contradicción, y si no hay esa contradicción, pues yo pediría entonces que nos exenten a los radiodifusores de hacer las millonarias inversiones que vamos a hacer para la TDT bajo el concepto de que el derecho al acceso a la radiodifusión gratuita, lo que está protegiendo el texto constitucional, no es a los sistemas que cobran como Dish, sino a la recepción gratuita de esa señal. Yo creo que ese es el derecho que está protegido en el artículo 6º, porque si lo que estamos haciendo es promover o migrar a que todos nos vayamos a un sistema de paga satelital o terrestre, bueno, pues ¿por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se va a gastar la friolera de 26,000 millones de pesos repartiendo televisiones? Entonces creo que ahí tenemos contradicciones muy importantes. Pero mira, más allá del tema o no de la gratuidad, porque ese está dado en la Constitución, y ahí sí coincido con Peter que es de una manera transitoria, muy clara, lo que yo también te diría es que está sujeto a ciertas condiciones, que a nuestro juicio no se cumple una sola, en el caso de los operadores satelitales o de Dish, ¿sí? Porque lo que es muy claro es que esta es una norma transitoria y excepcional, y como tal tiene condiciones también muy claras que se tienen que aplicar de manera restrictiva, ¿sí? Para poder salirse de la norma general
Aclaro también que los derechos de autor, que no nada más son de las radiodifusoras, sino que también son de los músicos, de los guionistas, de los productores, de los actores, de muchas personas que trabajan en esta industria, también son de un derecho fundamental y están protegidos por el artículo 28 constitucional, no por un transitorio de algún decreto. Estos están en el cuerpo mismo de la Constitución. Y esta norma transitoria que le llamamos de retransmisión gratuita, ya abandonando el anglicismo, sale de manera temporal, ¿sí?, de ese régimen, sujeto a ciertas condiciones muy específicas. Condiciones que tienen que ver, entre otras cosas, en el caso de los sistemas satelitales, con la cobertura, que tienen que ver con que no se altere una señal, que tienen que ver con que esta señal se transmita de manera íntegra y que nosotros sostenemos y hemos sostenido durante mucho tiempo, desde que empezó este debate, que no se cumplen en el caso concreto. Y que nosotros sentimos que se debe de cumplir para que entonces se pueda actuar de esta manera conforme a la Constitución. No con lo que se quiso decir, no con lo que se quiso establecer, sino con lo que a la letra establece la norma. Ahora, tocaste otro de los temas, que es el de derechos de autor, porque finalmente uno es el derecho que tiene el organismo de radiodifusión de transmitir y permitir la retransmisión de señales, y otro es el artista, el intérprete, el guionista y otros derechos conexos de autor que la Constitución aparentemente no señala nada. No sé, y en ese sentido, el IFT, cuando emitió los lineamientos, parece no meterse en el tema de derechos de autor, aunque está implícito. O sea, puede ser que, no sé, Televisa admite la retransmisión, pero si yo soy la actriz ahí, o la productora, probablemente yo dije solamente a televisión abierta. Yo no quiero salir en televisión de paga. ¿Dónde queda? ¿O cuál sería la función también del regulador, María Elena? Bueno, en los lineamientos que emitimos nos abocamos a tocar todos los temas que pudieran hacer realizable el objetivo constitucional. Porque para eso sí era necesario hacer una serie de análisis, como por ejemplo, qué significaba tener cobertura en el territorio nacional, ¿no?, que fue un tema de controversia y que le teníamos que dar una interpretación para que fuera realizable, ¿no?, que pudiera transformarse en una obligación clara y cumplible. Si nos hubiéramos atenido a esta interpretación literal, ¿no?, por ejemplo, de lo que es el territorio nacional, nos hubiéramos quedado con una obligación que nadie iba a cumplir y que no se iba a reflejar en que le llegaran estas señales a las audiencias. Otro tema en que fue necesario hacer el análisis es de cuáles eran las señales que cumplían con este requisito de cubrir más del 50% del territorio nacional, porque sobre ellas es sobre las cuales se da la obligación de proveer las señales y la obligación de retransmisión en el caso de los sistemas satelitales. Ahí, si recordamos, la obligación de transmisión general es para todos los sistemas de televisión restringida de transmitir todas las señales que se capten normalmente en la misma área donde tienen cobertura sus servicios. Esto para las redes, por ejemplo, cableadas, pues es muy fácil, la verdad, identificar cuáles son las señales, porque tienen una cobertura acotada a una localidad y pues en esa localidad ver cuáles señales abiertas se captan y esas son las que hay que retransmitir. Pero el punto con los sistemas satelitales es que tienen cobertura nacional y ahí sí entrábamos en una dificultad que de hecho en la Constitución pues se señaló una regla de aplicación especial para los sistemas satelitales, y es que nada más tendrían entonces la obligación de llevar aquellas señales que tuvieran una cobertura de más allá del 50% del territorio nacional, y por eso fue que tuvimos que pues hacer un análisis de cuáles eran estas señales, cuáles se podían considerar idénticas también. Ese es un punto importante, porque la televisión abierta se transmite con base en concesiones locales también. Ese es otro punto. No tenemos una concesión que tenga cobertura en todo el territorio nacional, sino que es el conjunto de la transmisión a través de muchas concesiones con coberturas locales que se da esta cobertura nacional. Entonces tuvimos que analizar cómo se identificaban diferentes estaciones de televisión abierta
con la misma programación, la misma identidad de canal, para entonces decir, estas constituyen una sola señal programática y sobre estas que tienen más del 50% de cobertura es sobre las que se tiene que dar la obligación, y ahí identificamos 4 señales, ¿no? 2 de Televisa, 2 de Televisión Azteca. Pero en derechos de autor no se pronuncia. En derechos de autor, el único punto de los lineamientos que tuvimos con alguna consideración de derechos de autor es porque sí se puede dar la situación en que, sobre todo para eventos deportivos que se transmiten en vivo, en ocasiones se tienen los derechos de transmisión, pero se hace una salvedad para el lugar en donde se está dando el partido. Por ejemplo, un partido de fútbol que se da en una ciudad, pues en esa ciudad no se transmite por televisión abierta en vivo, pero sí en el resto del país. Entonces, cuando existan estos casos, sí se previó en los lineamientos que se deberá bloquear la señal para esa localidad. Es digamos, el único punto, pero lo tomamos porque también está señalado, está relacionado con esta obligación de retransmitir lo que se está dando en la localidad. Esa es, en mi opinión, esa es la clave. Hay una restricción constitucional a los derechos autorales que implicarían, digamos, en régimen general de la ley del derecho de autor, prohibir o cobrar por la retransmisión de tus obras. Sin duda que la hay. Hay una norma constitucional que dice que no pueden cobrar. Y esa norma, que por supuesto pues, habrá quien no le parezca, ¿no? Va a tener una primacía constitucional, ya lo estableció la Corte en la contradicción de tesis 293-2011, sobre los postulados generales de derechos del bloque de constitucional de tratados internacionales y digamos, es una restricción expresa constitucional que yo creo que la Corte va a resistir. Todo eso se está litigando, entonces ya la Corte resolverá, aquí no somos ministros, pero yo entiendo por ese criterio de la Corte que va a resistir. Segundo, el tema del derecho de autor y su afectación por esta restricción. Precisamente el tema territorial es el que respeta o equilibra, pondera, vamos a decir así, pondera la afectación al derecho. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, en efecto, yo soy el radiodifusor, Televisa o TV Azteca. Yo invierto, hago mi contenido y mi negocio, el negocio del radiodifusor, no es cobrar por la recepción de la señal. Su negocio es tener muy buen contenido que le atraiga muchos personas a la audiencia, viewers, ¿no? En los puntos de rating, y con base en eso comercializar espacios publicitarios a los anunciantes. Ese es el modelo de negocios de la televisión abierta radiodifundida. Se respeta su capacidad de generación de ingresos, por supuesto, porque el most carry, most offer le agrega personas que están viendo el canal, le agrega viewers. Antes de la entrada en vigor de esta disposición, los 2 y pico millones de hogares que son suscriptores de Dish no tenían el sistema de televisión restringida satelital que provee Dish estos canales. Hoy sí los tienen y se suman a los millones de personas que pueden ver los canales abiertos, en este caso de Televisión Azteca, y por supuesto son viewers que suman en términos de ingresos publicitarios. Y segundo, la norma prohíbe, y los lineamientos lo hicieron muy bien, muy puntual, que se retransmita fuera de las zonas de cobertura. Y hay 2 bloqueos, uno el que decía ahorita la comisionada, y el otro bloqueo es que no puede un sistema de televisión restringida satelital llevarle esta señal a ni un solo suscriptor que no esté en las zonas de cobertura de la televisión radiodifundida. Entonces vamos a suponer que tuvieras un canal de menor cobertura. Vamos a suponer que el 9 sí estuviera en los lineamientos, como nosotros pensamos que debía estar. El canal 9, vamos a suponer que no se transmite en Mérida. Y entonces, al llevar el canal 9 a un sistema satelital nacional y llevarlo a Mérida, podría haber una transgresión, una afectación mayor del derecho de autor, porque el autor no autorizó que se transmitiera en Mérida. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Es decir, a ver, los autores ya autorizaron que se transmita de manera gratuita, radiodifundida, la televisión abierta, en esta zona de cobertura. Pues en esa misma zona de cobertura lo van a llevar los sistemas restringidos. Ni un solo hogar afuera. Y esa es una norma, digamos que fue una innovación del IFT en términos de los lineamientos, que en nuestra opinión equilibra y pondera mucho la afectación al derecho de autor. Yo creo que hay una restricción constitucional y creo que es de un principio de menor afectación. El autor tiene creo que poco de qué dolerse en aras del bienestar público del que se está logrando. Si dijeras mañana, oye, el Canal 40, que es del Grupo Salinas, el Canal 40
lo puede llevar un sistema nacional a todo el país. Bueno, pero no se ve así. Nada más lo puede llevar los sistemas que tienen su misma zona de cobertura. Y creo que el criterio de cobertura es el que pondera el tema del derecho de autor, reiterando que no es la fuente de ingresos del radiodifusor cobrar por la recepción de sus señales, sino por señales por Ahora, si me permiten, vamos a tener que hacer una breve pausa y regresamos con las reacciones de Aleida y Eduardo. Gracias por sus opiniones y comentarios. Síganlo haciendo a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Regresamos en un momento aquí a Código Democracia. El tema de hoy es ¿qué es el Must Carry y el Must Offer? Síganos haciendo llegar sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Los invito a conocer la opinión personal de una integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, de la maestra Lourdes López. Editorial. El tema de Must Carry, Must Offer es un esquema de transmisión de señales de la televisión abierta en servicios de televisión restringida que permite la oferta-demanda sin costo alguno para el usuario, sobre todo teniendo en cuenta que en México la oferta de televisión restringida es cada vez más amplia y hay mucha gente que tiene ya este servicio. ¿Qué implicaciones puede tener, además de beneficiar al usuario, que eso sería lo ideal? Pues en el sentido electoral, y esto es algo que se debe revisar a la luz de las leyes secundarias y que el IFT debe tener en cuenta en el momento de entrar como órgano regulador, es el hecho de que ciertas campañas locales pueden ser transmitidas en los canales de televisión restringida. Y bueno, pues ello le permite más exposición a ciertos candidatos y esto es un tema delicado en términos electorales. Otra implicación la tienen los derechos de autor, que si ponemos el ejemplo de los creadores que hacen programas para Televisa o Televisión Azteca, pues tienen protegidos sus derechos de autor, los guionistas, los músicos, los actores, y en el momento en que esto sale a la televisión restringida, o sale a través de la televisión restringida, no se pagan esos derechos y entonces ahí es un tema que pues la ley tiene que proteger tanto a los usuarios de las telecomunicaciones como a los creadores. Editorial. Escuchamos una buena síntesis de lo que hace la maestra Lourdes López. Creo que toca los aspectos electoral de derechos de autor, pero quedamos con una reacción tuya y después de Eduardo. Por favor, Alida. A ver, me parece que el tema de los derechos de autor si bien es un asunto que hay que cuidar y que hay que respetar, me parece que a veces está metido en esta discusión de los derechos de retransmisión de manera artificial. ¿Por qué? Porque cuando las televisoras dicen nosotros tenemos que hacer inversiones millonarias para producir, pues sí, eso es lo que les toca. Tienen que hacer inversiones millonarias porque además todas esas inversiones millonarias las recuperan con los grandes espacios de publicidad que tienen. Hay que recordar que la televisión abierta se lleva el 90% de la publicidad comercial en el país. Entonces, digamos, esa inversión que ellos hacen la recuperan con creces. Y además, en esa producción que hacen, también tienen que pagar derechos de autor. Y ahora meten, y son los grandes defensores del derecho de autor, cuando ha habido quejas, ya históricas de hace mucho tiempo, de diversos grupos de productores independientes, porque las televisoras no pagan los derechos de autor. Les deben miles de millones de pesos. Ese es el caso que tienen ahora que se está discutiendo con la Sociedad de Escritores de cómo se han estado transmitiendo las producciones, las películas, sin pagar los derechos de autor. Ahora, viene un tema aquí esencial. Cuando ellos dicen es que a la hora tenemos que cobrarle a la televisión restringida por los derechos de autor, bueno, esos derechos de autor se supone que están pagados cuando hacen la transmisión de la televisión abierta. Y por otro lado, siempre en estos temas, cuando hay una colisión de derechos, y eso nos sucede no solamente con los derechos de retransmisión abierta, también nos sucede con cuestiones que tienen que ver con bajar contenidos en Internet, ¿no? Que
puedes reproducir obras, siempre hay esta gran pelea, esta gran tensión entre los que pelean por los derechos de autor y entre los que pelean por el acceso a la información, por el derecho y la libertad de información para que la gente pueda tener esa información, ¿no? Entonces, a ver, me parece que la tensión no se resuelve solamente con una cuestión de cobro, sino, y creo que ha sido discutido incluso en varios organismos internacionales en este momento, también se tiene que encontrar hay una transformación de los consumos culturales de la gente. Tú no, cada vez que bajas algo por internet, no lo pagas, ¿no? Tenemos que encontrar formas distintas para pagar esos derechos de autor. Y por otro lado, aunque es una cuestión transitoria, lo de la gratuidad, yo siempre insistí que ahí el constituyente se equivocó al ponerlo de manera transitoria, porque si estás velando por el derecho a la información, por la gratuidad, por el acceso universal, no tendría por qué ser una medida transitoria. En todo caso, le pones una medida específica al preponderante en radiodifusión para que no se aproveche de esa condición de mercado, pero no afectas el derecho de miles de millones. Es decir, aquí el tema es la afectación de un grupo que es totalmente legítima, que hace obras, que además hay que cuidarlos, pero también está la afectación de miles de millones de personas. En esa colisión de derechos, ¿cuál es el punto medio que debe de encontrar el legislativo, el constituyente, para no afectar a miles de millones? Es decir, no podemos ahora, diciendo que estamos defendiendo los derechos de autor, realmente respaldando la supremacía que tienen dos empresas de televisión para manejar el mercado de la televisión, pues la verdad, bajo las condiciones que han querido durante muchas décadas. Eduardo. Híjole, yo la verdad no coincido. Digo, de entrada, estos miles de millones de personas a los que se refiere Aleida, pues no son unos cuantos millones y son los suscriptores de los sistemas de televisión de paga. O sea, la verdad es que aquí se está viendo esto para beneficiar, ¿sí?, a una industria de paga, una industria por suscripción que se regula más como un teléfono celular que como un sistema de radiodifusión de contenidos gratuitos. Yo ahí veo una contradicción. En segundo lugar, el tema de los derechos de autor es un tema preeminente a nivel mundial. Esta cuestión de la retransmisión gratuita no está reconocida en los tratados internacionales más comunes. O sea, ahí está clarísimo toda la protección a los derechos de autor, de los cuales México es parte, todos los derechos que tienen los organismos de radiodifusión, empezando por el derecho absoluto, sí, que en este caso la Constitución así lo dice, ¿no? Nos obliga a permitir, pero no nos quita el derecho a permitir la retransmisión de nuestra señal. Esa es otra de las confusiones que creo que se dieron en toda esta discusión. Y la verdad es que, pues como veíamos ahorita y reconociendo a lo que se enfrentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es una nueva autoridad, una autoridad que está tomando forma, que tuvo durante mucho tiempo que vivir, ¿no?, con un decreto constitucional sui generis. Digo, la verdad es que no, ahora ya están medio de moda. En esta administración hemos visto varios así que traen su propia ley en los transitorios, pero son decretos que antes no existían y que tuvieron que operarse en una ley. O sea, reconociendo eso, que yo creo que hay que reconocerlo, porque es una coyuntura muy difícil a la que se enfrentó el IFETEL, yo creo que tampoco podemos negar, como la comisionada Estavillo platicaba, pues temas que a nuestro juicio se escapan y van más allá. Lo quiero repetir y enfatizar de lo que la norma constitucional señala, ¿no? Yo creo que entrar en un tema que es ver si podemos definir o redefinir el territorio nacional que define claramente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a mí me parece, la verdad, un tema complejo. Creo que cuando la Constitución dice que por excepción y de manera transitoria no se cobrará mi señal, pero que esta se tiene que transmitir de manera íntegra, incluyendo la publicidad, bueno, pues están hablando de una señal íntegra. Si yo no tengo una sola señal que no es local, entre otras cosas, porque así me lo obligó en su momento el Instituto Federal Electoral, hoy el Instituto Nacional Electoral, porque tuve que invertir estación por estación y porque me mandan pautados, ¿sí?, de contenidos dentro y fuera del proceso electoral que diferencian la señal de cada una de esas poblaciones. Si volteamos a ver lo que está sucediendo hoy por hoy, que es que mi señal de la zona metropolitana del Distrito Federal se está llevando a toda la República,
porque eso es lo que está sucediendo, en contravención inclusive con lo que señalan las normas electorales, creo que podemos entender las razones detrás de esto. Yo no digo que no sean válidas para el análisis, pero yo tampoco creo, se los digo honestamente, porque además estoy en desventaja numérica en esta mesa, que eso es lo que pensó el constituyente. Yo no creo que eso lo haya pensado. Yo no creo que haya pensado, sí, en la doble calidad que tienen a veces las televisoras y otras personas que no son las televisoras en materia autoral. Porque una cosa son mis derechos como organismo de radiodifusión que transmito, pero otras son mis derechos como productor. Porque son dos cuestiones distintas. Y no todo lo que transmites. No todos mis contenidos los produzco yo. Y yo creo que no hay una televisora que lo haga. Inclusive las televisoras públicas adquieren contenidos de programadores. Y entonces ahí hay una cuestión. Pero como lo dijo la miembro del Consejo Consultivo de este canal, pues no nada más estamos las empresas que producen, también están los productores, personas físicas, también están los músicos, también están los autores, los guionistas, ¿no? Y la verdad es que podemos aquí... Y creo que este tema da para muchas y muy productivas discusiones como estas, pero llega un momento en donde todo esto se tendrá que aclarar. El Congreso de la Unión no lo aclaró. Y eso también se los quiero decir, ¿eh? Entonces va a ser la Corte, pero esto es muy importante, ¿eh? Todos estos temas que platicábamos y reconociendo la coyuntura tan compleja en la cual debió de haber actuado el IFETEL y lo hizo, y qué bueno que actúe la autoridad. Pero a la hora que llega la discusión en el Parlamento no se atiende, ¿eh? Lo que se dice ahí no va más allá, ni aclara, ni es tan creativo respecto a la norma constitucional, como muchas otras cosas. Nos voy a tener que pedir que hagamos unas breves conclusiones porque se nos acaba el programa. No sé si quieras, Aleida, empezar unas brevísimas conclusiones. A ver, yo lo que creo también que hay que cambiar un poco la lógica. Es decir, la Constitución, los cambios constitucionales, muchos con los que yo estoy de acuerdo, otros que creo que se quedaron a la mitad, otros con los que no estoy de acuerdo, marcan por lo menos algún par de paradigmas que hace necesario que todos los actores cambiemos la lógica. El primer gran cambio, que creo que no se retomó así por la Ley Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es que ahora la radiodifusión y las telecomunicaciones son de servicio público, no de interés público, ¿eh? Esa parte ya la saltamos. Si no logramos ver lo que implica el servicio público en lugar del interés público para todos los actores, vamos a tener un problema grave en términos de aplicación de lo que dice la Constitución. 2, me parece que es un tema que no está agotado, que sin embargo requiere mayores discusiones y que sí hay que romper con las resistencias de las empresas que acaparan el mercado, porque es momento de que tengamos ya no solamente competencia, sino también respeto a los derechos informativos de la población, que no los hemos tenido. Muchas gracias, Aleida. Peter. Gracias, Claros. Mira, yo creo que la reforma constitucional plantea una oportunidad para que, pasada esta primera etapa de ajuste de reglas, el IFT definiéndose, el Congreso definiéndose, la Corte ejerciendo control constitucional, los operadores nos dediquemos a lo que debíamos dedicar. El que hace contenidos, a hacer buenos contenidos. El que los distribuye, a distribuirlos. Y dejemos entonces esta muy lamentable etapa de más de una década en la que el sector de telecomunicaciones se ha tratado de desplazar al contrario, de capturar regulaciones y de básicamente construir valor a raíz de cotos y espacios de exclusividad y de desplazamiento. El sector va a crecer y el país va a crecer con el sector en la medida en que los competidores hagan su chamba. Y entonces, sin duda, habrá una protección y habrá una retribución para quienes hacen buenos contenidos en este país, sean radiodifundidos como radiodifusión, sean también llevados en los sistemas de paga. Eso opera para las telecomunicaciones, opera para la radiodifusión, y creo que ahí vamos a llegar. Viene la Corte y sin duda esto lo vamos a seguir discutiendo. Yo creo que cuando menos unos meses más, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Peter. A María Elena, por favor. Muchas gracias. Yo también voy coincidiendo en que la Constitución nos señala unos cambios profundos, muy, muy grandes en la forma en que tenemos que ir operando de aquí hacia adelante. Ya llevamos un año, ¿no?, bajo este nuevo paradigma, y sí es muy importante que todos ajustemos nuestra manera de ver las cosas porque las reglas cambiaron y cambiaron de una manera muy profunda. Hay que asumirlo,
y hay que emprender nuestra actuación sobre estas nuevas reglas. En la Constitución nos marcan cambios importantes, pero tampoco la Constitución puede llevar todo el detalle de la operación, y por eso se crea un instituto con capacidad técnica, independiente, autónomo, donde nuestra responsabilidad es que se hagan realidad todas esas normas constitucionales y darles contenido para que se vean reflejadas en los mercados y para que se vean respetados todos los derechos de los que nos habla toda la reforma constitucional. Y en eso estamos operando, y ciertamente todos necesitamos entender esta nueva realidad porque las cosas cambiaron. Muchas gracias, María Elena. Eduardo. Yo coincido con todos mis compañeros de mesa. Yo creo que las cosas cambiaron y la verdad es que estamos viviendo un momento muy interesante, muy largo, de ir reconformando todo nuestro sistema normativo, de autoridades, de mercado, de pluralidad, de medios, etcétera, ¿no? Y creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y lo importante es, bueno, pues estar abiertos a este tipo de discusiones, estar abiertos, ¿por qué no decirlo?, a procedimientos como los de consulta pública que el Instituto ha establecido de manera muy clara. De repente alguna controversia que se dirime en el ámbito judicial, pero teniendo en mente que las reglas han cambiado, teniendo en mente que este fue un cambio estructural, la verdad, y pues que vamos a seguir aprendiendo de él en los años por venir. Yo creo que todavía nos vamos a tardar un ratito. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Agradezco mucho esta extraordinaria mesa, a mis invitados, a Leida, Peter, María Elena Estavillo, Eduardo Ruiz Vega, por estar con nosotros. Soy Clara Luz Álvarez y los espero la próxima semana aquí en Código Democracia. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.